Me parece que en la exposición nos ha hecho un buen recorrido de muchas de las cosas que se estuvieron debatiendo precisamente el año pasado, ¿verdad? Con el tema de la reforma fiscal, ¿verdad? Entonces, pareciera que aquí nos están dando muchas señales, ¿verdad?, inmediatas, ¿verdad? O sea, ya no podemos esperar más como para revisar también lo que estuvo al calor del debate, ¿verdad? Al calor del debate, al menos desde el proyecto de estudios fiscales, nos dimos a la tarea de andar recorriendo el país tratando de dar algún tipo de educación en materia fiscal, ¿verdad? Y creo que la exposición es muy clara en esos aspectos. Y nos hace un llamado de atención de que muchas veces como que no tenemos muy claro esa información de lo que gira alrededor de lo que es la política fiscal y en este caso la costarricense, ¿verdad? Y los propios problemas en que se ha visto envuelta a lo largo del tiempo. Mi experiencia alrededor de estos temas de evasión, elusión, defraudación, que hoy se le llama más incumplimiento tributario, ¿verdad? Le podemos ir cambiando los nombres, pero creo que nos ha hecho una buena reflexión la profesora acá en decir que los temas hay en estado, ¿verdad? Y siempre son los mismos temas, mutan con algunas palabras, pero el core de la problemática sigue siendo la misma. Dejamos de recaudar ciertos montos. Y eso me parece que lo traigo a acotación porque es muy importante. Yo rescataría son muchos los aspectos que se han tocado, pero lo primero que deberíamos de pensar es en el modelo de desarrollo económico que nosotros adoptamos desde hace tiempo y que hemos ido caminando durante al menos estos últimos 30, 40 años, ¿eh? Y no fue acompañado de la mano de lo que podría haber sido lo que yo le llamaría una modernización del sistema tributario, ¿eh? Y saco a reflexión eso porque voy a tocar como tres grandes elementos de esta modernización que hoy no hacen un llamado de atención acá. Uno es que tenemos una gran oportunidad de revisar nuestro propio diseño, inclusive el que acabamos de aprobar, ¿va? Porque esto es muy importante verlo, ¿va? El tema del gasto, ¿qué tipo de gasto es el que estamos realizando? No es solo la cantidad del gasto, sino el tipo de gasto. Yo diría hasta dándole vuelta al tema de los ingresos, a veces uno debería decir, y también será algún tipo de deshonestidad si utilizo mal el gasto, ¿verdad? No es solo el tema de que recaudo mal, ¿verdad? O que alguien no me paga bien. En eso tenemos una oportunidad entonces de revisar lo que serían las tasas del diseño tributario que recientemente quedó en un 13% y lo que hicimos fue una emigración hacia una ampliación de la base. ¿Y por qué saco a acotación esto? Porque pareciera, y nosotros lo hemos ido revisando a lo largo del tiempo, como que la economía iba por un camino y la administración tributaria como que se quedó, y lo voy a decir con todo respeto, como algo dormida. Eso es lo que le fue pasando a Costa Rica. Como eso no fue de la mano, entonces se nos han ido creando, ese es uno de los grandes aspectos donde se nos han ido creando esas famosas brechas. Por un lado, necesitamos que los ingresos fueran acorde a la propia dinámica de los nuevos grupos económicos y sociales que se han incorporado a esta nueva economía. La profesora acá nos menciona de una economía digital, ¿no? Y eso es lo que realmente se viene potenciando a nivel internacional. Entonces, la oportunidad la tenemos en esa revisión de los propios incentivos fiscales que hemos generado, ¿ya? Y aquí saco un punto que es el tema de las exoneraciones. Vean que el año pasado hablar de las exoneraciones, que si se grababan o no se grababan, era una mala palabra. Tal vez hoy día que estamos como con cierta madurez, llamémosla así, como más frialdad, podríamos no empezar mañana, empezar ya a revisar este tema. Porque me parece que ha quedado dentro de la discusión de que
Y sí, nosotros estamos en una disyuntiva de que queremos crecimiento por un lado, queremos recaudación, pero para lograr cierto crecimiento, dada la dotación de nuestros factores, dado el tipo de economía que somos nosotros, pues muchas veces tenemos que recurrir a incentivos fiscales que a veces pueden ser hasta perversos en algún momento. ¿Cómo podría ser? No quiero satanizarlo, ¿verdad? Pero podría ser el tema de las exoneraciones. ¿Ah? Y las exoneraciones pueden ser un buen mecanismo para reactivar la economía, pero debemos de revisarla con mucho más detalle. El otro gran tema que nos ha traído acá en la exposición es el tema de lo que entendemos por el impuesto de renta. Inclusive en esta última discusión de la reforma fiscal nos hemos quedado demasiado cortos, ¿no? Porque seguimos viendo un impuesto de renta, ¿no? Pero como todavía muchos años atrás, cuando deberíamos de estar pensando en una renta global realmente, pero una verdadera renta global, ¿no? No, yo entiendo en lo que pasamos el año pasado, ¿verdad? De que había una premura, había una presión, pero es un momento importante, una oportunidad, es asertivo ver y retomar el tema de la renta global. ¿Eso por qué? Porque vean que la economía se ha abierto mucho más, cada día estamos más abiertos y nosotros estamos en esa constante interacción con un sinnúmero de países y deberíamos de ir acorde a esa propia dinámica. Entonces, los estándares internacionales, a eso es lo que nos conllevan. Nosotros no podemos seguir pensando en una Costa Rica de que solo está en Centroamérica, por decir algo así. No, nuestra Costa Rica, y no es solo Costa Rica, es toda Centroamérica la que está inmerso en esto es todo el mundo. Ahí se nos hacen unas exigencias y la OECD ha venido insistiendo, la misma CEPAL ha venido insistiendo de que requerimos tener estándares internacionales. O sea, nuestra administración tributaria tiene que ir acorde a esos estándares. ¿Va? ¿De qué? De poder cruzar, y a esto me lleva al siguiente tema, el intercambio de la información. El intercambio de la información hoy día en este tipo de economía digital de información que todos los días estamos bombardeados, es importante ese cruce de información. ¿Ven? Y aquí me llamó la atención, vístolo desde más una posición económica. En economía nosotros decimos de que hay variables endógenas y variables exógenas. Y me surgió hoy la duda si este intercambio de información por medio de las empresas multinacionales, muchas veces la evasión se endogeniza, si es porque nosotros realmente estamos creando el mecanismo o es porque ya viene externa. ¿Ves? Cuando hablo de eso es que, a ver, para que la transnacional haya venido a nuestra economía es porque quiere también tener su margen de utilidad, ganancia, como le quisiéramos llamar, ¿no? Y nosotros, en la búsqueda de esa captación, pues queremos que nos genere ingresos, empleo, pero no acorde a los niveles de recaudación que deberían de contrastarse con estas empresas. Entonces puede ser que muchas veces estas grandes empresas son las que ya nos traen de alguna manera orientada a alguna práctica y nosotros la compramos. Eso podría ser. No, habría que estudiarlo mucho más. Entonces, a mí me parece que aquí también se potencia todo el tema de economía digital, ¿verdad? En las condiciones en que nos encontramos. Y me llamó mucho la atención el apartado donde se habla de asimetrías que se generan. Si todos no estamos hablando el mismo lenguaje, y eso es un llamado a atención para las autoridades de la administración tributaria, tenemos que modernizarlo a los niveles, digamos, si México y Chile son los que van en avanzada, nosotros tenemos que ver cómo los alcanzamos, como mínimo, ¿eh? Y no deberíamos de ser complacientes de ese mínimo, debemos de ir al más. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que avanzar hacia un modelo de sistema tributario que no solo cobre el impuesto y que estemos satisfechos con eso, sino que sea inclusivo. ¿Eh? Porque una de las cosas que se habla en economía
de que genera un tema como el incumplimiento tributario y que acá se ha rescatado, es el tema de qué es, progresivo o regresivo. Y si el sistema me va a, por yo querer pagar impuestos, me va a generar a que yo también intente hacer prácticas de ilusión, evasión, de defraude, entonces el propio sistema no empieza a cumplir los propósitos. Por otro lado, si solo los de menos recursos son los que terminan pagando la carga impositiva, entonces eso es lo que nos va a generar una cierta regresividad. Por último, quisiera hacer un llamado de atención que en el expediente 20.580 que se aprobó y luego se hace ley, bueno, nosotros desde lo que andábamos educando siempre lo dijimos, tal vez por una necesidad hay que aprobarlo, en cierta medida, pero ese proyecto y esa reforma que nos ha costado tantos años de discusión está muy focalizada en lo que es el IVA. ¿Ya? Cuando yo veo el rendimiento de lo que se espera, todo está focalizado en el IVA. ¿Ya? La mitad, pensemos así, si va a dar 1.4, que era lo que se esperaba al principio y después fue cayendo, la mitad de ese rendimiento está en IVA, muy poco está en el impuesto sobre la renta y más bien ahora se cree que el otro gran apartado será, la amnistía tributaria ya dio lo que dio y fue por un momento. El otro gran apartado se cree que vendrá por el tema de empleo público. Pero aquí volvemos al tema del día de hoy. El tema es que necesitamos modernizarnos, buscar controles de verdad, no tanto con la retórica. Aquí cuando yo estuve trabajando en algún momento acá había un proyecto de la lucha contra el fraude fiscal y todo, pero cuando leíamos el proyecto eso no rendía mucho. Entonces creo que la gran oportunidad que tenemos el día de hoy es cómo rescatar estas lecciones. Nos están diciendo por dónde está la discusión internacional y que debemos desde estas mesas debe dársele mucho fortalecimiento a la administración tributaria. Muchas gracias.